Muy, muy buenos días. Sean ustedes muy bienvenidos a la Universidad Pompeu Fabra, la universidad de todos nosotros. Damos inicio al Congreso sobre los 50 años de Convención Americana sobre Derechos Humanos. Antes de empezar, quisiera agradecer muy especialmente a todos los ponentes que desde diversos países latinoamericanos nos van a acompañar estos días, hoy y mañana. Somos conscientes del esfuerzo, del sacrificio, del tiempo que dedican a estar aquí, de los muchos kilómetros que hay entre sus países de origen y Barcelona, y hay que agradecerlo. Les agradecemos el esfuerzo que han hecho. También queremos agradecer a los asistentes a este congreso su presencia aquí. Como director del Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, es de justicia agradecer a todos los profesores del área de Derecho Constitucional, en concreto al profesor Alejandro Sainz, pero también a todo su equipo de gente que ha pergeñado con tiempo todo el temario, los ponentes. No quiero saber la de horas y horas y horas que habrán tenido que invertir, habrán tenido que dedicar, para no hablar en términos económicos, habrán tenido que dedicar para preparar un programa de magnífica excelencia como el que han hecho y del cual podremos aprovecharnos todos durante estos 2 días. Para no restar más tiempo y así intentar recuperar un poco el tiempo perdido, les doy bienvenidas a todos ustedes. Agradezco a los compañeros que están en la mesa su presencia y, en primer lugar, quiero no presentar, porque no merece ninguna, no hace falta presentarlo porque es de sobras conocidos por todos nosotros. Voy a dar la palabra a un viejo amigo, iba a decir, a un buen amigo. En la salida, en la entrada estábamos comentando que nos conocemos desde que éramos becarios, hace ya más de 30 años. Nos hemos visto por todos los países latinoamericanos, también en España. Es un auténtico honor, es un auténtico placer tenerte en este acto. Te agradecemos muchísimo, somos conscientes del tiempo que escasea en tu agenda. Te agradecemos muchísimo el esfuerzo que haces para estar con nosotros, con todos nosotros, y quiero que públicamente así quede. Eduardo, es un placer y un honor tenerte entre nosotros. Cedo la palabra al profesor Eduardo MacGregor. Pues muy buenos días a todas y todos. Yo quisiera dar la más cordial bienvenida, ya lo hizo el señor director del departamento, a todas las personalidades que nos acompañan, a los presidentes de las Cortes, tribunales constitucionales, salas constitucionales, a las presidentas, presidentes de las más altas cortes de la región latinoamericana, por supuesto a las ministras, a los ministros, a las magistradas, magistrados, juzgadores que nos acompañan de toda Iberoamérica, a los participantes, a las invitadas y a los invitados especiales de este muy importante seminario. Y a nombre de la jueza y de los jueces de la Corte Interamericana, quiero agradecer muchísimo que me acompañen 2 queridos jueces, colegas de la Corte, el juez Humberto Sierra Porto, expresidente del tribunal, y el juez Patricio Pazmiño Freire. Muchas gracias. Quiero a nombre de toda la Corte agradecer muy sinceramente al director del Departamento de Derecho de esta importante universidad, a nuestro querido amigo, el doctor Joan Picó, por su acogida y hospitalidad. Muchas gracias, Joan. Y además reencontrarnos. Hemos estado, realmente es un latinoamericano y ya le tenemos que dar el pasaporte latinoamericano. Yo creo que nos hemos visto muchísimas más veces en Latinoamérica que en España, pero felizmente coincidimos ahora aquí en tu universidad.
Y también muy especialmente agradecer al doctor Alejandro Sáiz Arnaiz, alma y orquestador de este seminario sobre diálogos judiciales en el sistema interamericano, que entiendo que es la tercera ocasión, la segunda ocasión que ya se realiza en esta sede y que, por lo tanto, al haber una segunda, tendrá que haber una tercera. Así que con ese compromiso también lo dejamos para poder asistir más adelante en los años siguientes. Muchas gracias, querido Alex, por esta nueva iniciativa. Recuerdo el año pasado, en sus múltiples, también es ya un latinoamericano por convicción y por título, no iba a decir nobiliario, pero por honorífico latinoamericano. En alguna de sus múltiples visitas a México, el año pasado planeábamos este evento pensando que los 50 años de la Convención Americana no podían pasar desapercibidos. Así que muchas gracias por concretar este magnífico seminario y también agradecimiento que hago extensivo a todo su equipo de trabajo. Hace rato me estaba diciendo que dentro de este equipo organizador hay jóvenes juristas de muchos países latinoamericanos, de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de México y no sé de cuántos más. Le digo que es como un poco estas personas que fichan, ¿no?, talentos, ¿no?, en el fútbol. Yo creo que él ficha talentos jurídicos que ya muchos de ellos ya están en las diversas universidades de Latinoamérica y que se han formado precisamente también bajo el cobijo del profesor, el doctor Alejandro Sáiz Arnaiz. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todo el equipo organizador. También agradezco la presencia de académicas y académicos de prestigiosas instituciones, del Instituto Max Planck. Muchas gracias también a la Fundación Konrad Adenauer y a las profesoras, los profesores que nos visitan de importantísimas universidades, de la Universidad Externado, de la Universidad Iberoamericana de México, por supuesto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de otras muy importantes facultades de Derecho y centros de investigación de nuestra América Latina y de Iberoamérica en general. Estamos aquí, de alguna manera, conmemorando, pero también reflexionando sobre los 50 años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Precisamente en unos días más, el 22 de noviembre, se van a cumplir, es el cumpleaños número 50, medio siglo desde su adopción en 1969. El Pacto de San José de Costa Rica, como todos saben, entró en vigor 9 años después de que se adoptara, con la 11ª ratificación el 18 de julio de 1978. Es decir, el año pasado se cumplieron 40 años de vigencia y estábamos conmemorando precisamente en la sede de la Corte y en el Teatro Nacional de Costa Rica los 40 años de vigencia de este instrumento y por ende también de la Corte Interamericana, que es el tratado que le da vida al Tribunal Interamericano. Y a partir de ese momento, a partir de su vigencia, surgió una nueva esperanza y la promesa de establecer en nuestro continente, y cito textualmente, creo que en estos momentos hay que recordarlo, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales. Esto viene en el preámbulo de la Convención Americana. Ahí estaba América mostrando su conciencia, su mejor tradición jurídica y su visión humanista. Estamos abriendo para nuestro continente americano una nueva etapa en la historia, plenamente conscientes, eso sí, de que apenas entrábamos en el umbral de esta nueva etapa del que todavía nos queda por andarla entera. Palabras, hace 40 años, del primer presidente de la Corte Interamericana, don Rodolfo Pisa Escalante, en el Teatro Nacional de Costa Rica, el 3 de septiembre de 1979, en el acto formal de instalación de la Corte. En ese mismo acto, la entonces ministra de Justicia, doña Elizabeth Odio Benito, hoy jueza de nuestra Corte, advertía, cito textualmente, las expectativas son considerables y el camino que debe recorrer todavía la nueva Corte para afirmar su prestigio es largo y pleno de obstáculos acumulados por el nacionalismo y por el tradicional concepto de soberanía. No es fácil, ciertamente,
hacer comprender a los estados que si bien continúan siendo los primeros sujetos del derecho internacional, no son ya omnipotentes, sino que deben obedecer a una ley superior. Los hombres y las mujeres por encima de los estados son los más importantes sujetos del derecho internacional. ¿Cuánta vigencia y sentido tienen hoy, 4 décadas después, ese mensaje de nuestra querida colega costarricense? El camino por recorrer aún sigue presentando obstáculos importantes. Los formalismos jurídicos que pretenden prevalecer sobre la efectividad de los derechos. Los discursos fundamentalistas, nacionalistas y xenófobos que levantan los muros de la exclusión, la discriminación y la desigualdad social. Las nociones erradas de soberanía que pretenden opacar la fiel misión encargada por la Convención Americana hace 50 años. ¿Qué significa o qué significó la Convención Americana para nuestro continente americano? En una primera aproximación, la Convención simboliza uno de los intentos más grandes y duraderos de unidad e integración en América Latina. Pero esta vez no desde la economía, no desde las finanzas o desde la política, sino desde lo más esencial, los derechos humanos. Tierra de mestizaje, de encuentro de pueblos y culturas. En América Latina conviven 826 pueblos indígenas que agrupan 45 millones de personas. Los pueblos quechua, náhuatl, aymara, maya y quiché reúnen varios millones de personas cada uno. A su vez, 1 de cada 4 latinoamericanos se identifica como afrodescendiente, llegando a ser 133 millones de personas. La colonización y las migraciones, así como la imponente geografía e inmensidad biodiversidad, contribuyen a este crisol de culturas y credos. Nuestra América mestiza, decía José Martí, la raza a través de la cual hablará el espíritu, según el lema de José Vasconcelos. En esta gran diversidad, en este verdadero mosaico de capital humano y cultural, la Convención Americana ha significado el deseo, la esperanza y, sobre todo, el compromiso de poner a los derechos humanos en el centro de toda actuación estatal. Una historia, varias naciones, un destino compartido, eso es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El compromiso alcanzado por los estados de nuestro continente es, en sí mismo, un logro poderoso en contra de la tiranía, la discriminación y el desprecio por los seres humanos que han marcado la historia de la humanidad. En un continente convulso, afectado enormemente por la desigualdad y la mano dura de las dictaduras y de los regímenes autoritarios, se ponía finalmente el Estado de Derecho y la democracia como prioritarios, retos que lamentablemente, a pesar de los avances siguen presentes. La Convención Americana como un sueño efectivo. No fue concebida como una panacea ni una quimera. Su naturaleza práctica y de instrumento jurídico vinculante, que además dio vida a su propio guardián, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al lado de su hermana, que ya tenía 20 años de funcionamiento, la Comisión Interamericana, ha proporcionado los cimientos para un futuro mejor, más justo, y se ha convertido en todos los rincones de nuestra América en una herramienta poderosa en la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas a la dignidad humana. Hoy la Convención Americana y en general el Corpus Juris Interamericano forman parte de los ordenamientos nacionales, siendo las juezas y los jueces nacionales los primeros guardianes de la convencionalidad, siempre con base en el principio pro persona. La Convención Americana, como una promesa realista, creó la Corte Interamericana, órgano judicial que se ha ocupado en estos 40 años de que esta convención cobre vida a través de las interpretaciones que realiza. Es decir, que no sea un instrumento de letra inerte depositada en la Secretaría de la OEA, sino una realidad viviente para cada hombre, mujer, niño, niña y comunidad a lo largo de nuestra América. La Convención Americana como una esperanza consecuente no significó, por supuesto, que una vez que fuera adoptada automáticamente las violaciones a los derechos humanos acabaran. Sin embargo, sí hizo frente de manera directa a los autoritarismos, a las dictaduras y a la impunidad. Tal como señaló el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando nos visitó
el año pasado en la sede de nuestra Corte. El tribunal, la Corte Interamericana, a través de su interpretación a la Convención, ha contribuido, y cito textualmente, de forma considerable a la oleada de democratización del continente americano. La contribución de la Corte Interamericana a la democracia es innegable. Ha establecido importantes estándares sobre independencia judicial, libertad de pensamiento y expresión, libertad personal, derechos políticos y debido proceso. A su vez, estableció la regla de la máxima divulgación ante un contexto de secretismo y falta de transparencia estatal. Igualmente, en casos de desapariciones forzadas, por ejemplo, la Corte Interamericana permitió que se dé respuesta a aquella madre o padre ante la indiferencia estatal, buscando a su hijo sin éxito, apelando a la verdad de lo sucedido, siendo rechazados por sus reclamos por formalismos jurídicos. Contribuyó a hacer frente directo y decidido a prácticas como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, y puso límites a la jurisdicción militar y a la pena de muerte. La dignidad humana es el espacio más esencial, impenetrable e inquebrantable del ser humano. Allí ningún gobierno, por más corrupto, sediento de poder o autoritario, ni ninguna organización criminal, ni ningún perpetrador particular podrá jamás llegar. Es allí, en la dignidad humana, en donde se fundan los derechos humanos y, por lo tanto, nuestro sistema interamericano. Comprendiendo el contexto de nuestro continente y su realidad, nuestro tribunal ha interpretado la Convención Americana devolviendo la voz y restituyendo la dignidad a niñas, niños y adolescentes, a mujeres, a personas mayores, personas con discapacidad, afrodescendientes, personas LGTBI, migrantes, refugiados, privados de libertad, desplazados forzados, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y personas en situación de pobreza, entre otros. Todos ellos grupos de personas que históricamente se han visto arrastrados a una situación o condición de vulnerabilidad. En una región como la latinoamericana, con altísimos índices de pobreza y desigualdad, la contribución de la Corte Interamericana a la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ha sido una respuesta no solo esencial, sino también prioritaria. ¿Qué espera usted de esta Corte Interamericana? Es la pregunta recurrente de la jueza y los jueces al momento de escuchar a las víctimas al rendir sus testimonios vitales en las audiencias públicas. Justicia es la respuesta que tradicionalmente nos brindan y frecuentemente sigue a un reconocimiento de que el solo hecho de llegar hasta la Corte, de ser escuchadas por un tribunal independiente, ya les brinda cierto grado de satisfacción. Me sentí libre. Luego de mi testimonio, mi vida giró 90 grados. Hoy me animo a mostrarle a la gente que no conoce que tienen derechos y a contarles lo que nos pasó. Son las palabras de Teofista Domínguez, madre de uno de los niños muertos en un incendio en el Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, caso que llegó a la Corte Interamericana en 2002. De esta manera, entendiendo que las diversas dimensiones del ser humano y de la sociedad no pueden reducirse a aspectos económicos o monetarios, así como la profundidad del daño que generan las violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana desarrolló formas innovadoras y apropiadas de reparación integral que han tenido un impacto sin precedentes en nuestra región y en el derecho internacional de los derechos humanos. Todos estos son algunos ejemplos del impacto de la Convención Americana y de la interpretación que ha realizado los órganos del sistema y también a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en estas 4 décadas de vida. Sin embargo, aún las palabras escritas en la Convención Americana no corresponden con lo que vive día a día millones de personas alrededor de la región. Reconozco que no hemos hecho lo suficiente. La letra fiel de la Convención requiere que avancemos, y cito nuevamente su preámbulo, hacia la consolidación de un régimen de libertad personal y de justicia social. Aún nuestras ciudadanas y ciudadanos no son plenamente libres e iguales. Por su parte, la justicia social sigue siendo un anhelo
que recientemente y en diversas latitudes en nuestra región vienen llevando a miles de latinoamericanos a las calles. Los desafíos que enfrentan los derechos humanos en nuestra región, y hay que decirlo también en el mundo entero, en Europa y en todas las latitudes, son inmensos y que debemos de enfrentar desde la institucionalidad nacional e internacional cara al futuro. No puedo dejar de referirme a algunos de estos desafíos, como lo he expresado recientemente en varios foros. Hay que decirlo, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, con 30% de personas aún viviendo en situación de pobreza y donde el 10% más rico de la población amasa el 71% de la riqueza de la región. Toda acción jurídica, social y política debe estar encaminada a remediar esta situación histórica que nos arrastra del desarrollo de los valores y principios de la propia Convención. No olvidemos que la justicia social es uno de los propósitos consagrados en este instrumento sobre el cual hoy vamos a reflexionar. No es coincidencia que nuestra región ostente también el título de la más violenta del mundo. Con 1/3 de los homicidios del globo ocurridos en América Latina, la desigualdad y la pobreza conforman un círculo vicioso en que el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción busca cooptar la institucionalidad. Es solo con oportunidades que se combate la violencia y no con más violencia. Igualmente vemos con preocupación la creciente ola de feminicidios y cómo en pleno siglo XXI aún las mujeres son discriminadas por su género y no participan activamente en la vida política o de puestos de liderazgo en el sector privado o público. Esto también aplica para la Corte Interamericana, en la que solo ha contado con 5 juezas en 40 años. Actualmente, una sola jueza de 7 integrantes en el tribunal y solo en una ocasión ha presidido la Corte una mujer. Confiamos en que esto cambie muy pronto. Pese a los esfuerzos por consolidar ordenamientos jurídicos garantistas, observamos con inquietud que la crítica es censurada o incluso penalizada y que los defensores y las defensoras de derechos humanos, los líderes sociales, periodistas y en general activistas son asesinados. A su vez, la migración, la crisis de refugiados, las obligaciones ambientales y el cambio climático son situaciones que debemos enfrentar de manera decidida, siempre desde la perspectiva de los derechos humanos. Sería innegable hacer caso omiso a las voces del pueblo en América Latina, de las mujeres y de los hombres que en las calles y en nuestras comunidades reclaman justicia social, no como utopías, sino como justas y legítimas aspiraciones de toda democracia. Recordemos que se encuentra consagrado en la Carta Democrática Interamericana que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Y es por ello que el más amplio diálogo y la búsqueda de consensos deben orientar las respuestas a estos llamados del pueblo sin perder de vista que es a las ciudadanas y a los ciudadanos a quienes se debe la gestión pública. De esta manera, es innegable el carácter indispensable de los sistemas regionales de derechos humanos, y aquí también volteo a Europa, sobre todo en momentos de conflictos sociales. Hoy más que nunca el rol del multilateralismo es esencial para hacer efectivos los derechos humanos y la democracia a 50 años de la adopción del Pacto de San José. Una convención que hoy ha ingresado al torrente sanguíneo del constitucionalismo latinoamericano, donde el control de convencionalidad ha cobrado vida como un instrumento que efectiviza la vigencia del Pacto de San José y favorece el diálogo jurisprudencial, que seguramente en este foro hablaremos de ello. Hoy más que nunca los estándares de los órganos del sistema, de la Comisión y de la Corte Interamericana son necesarios en nuestra región. La jurisprudencia interamericana constituye un patrimonio del continente que debemos aquilatar y aplicar en tiempos de crisis, que conjuntamente con la labor que realizan las juezas y los jueces nacionales se va en realidad conformando un sistema interamericano integrado a favor de la dignidad humana. Señoras y señores, en este aniversario
No solo reflexionamos o debemos de reflexionar sobre la importancia duradera de la Convención Americana, de la interacción entre el derecho nacional e internacional, así como de los retos y desafíos que tenemos, sino que también es momento de que actuemos conforme al mandato y al efecto útil del Pacto de San José, atendiendo a los valores y principios que la crearon hace medio siglo. Es tiempo de que expresemos el valor de los derechos humanos y los defendamos en todas las situaciones, en cada una de nuestras competencias y actuaciones, en los discursos, en todos los foros, sea nacional o internacional. Este es el mejor tributo que podemos ofrecerle a las mujeres y a los hombres que hace 50 años redactaron un tratado con vocación humanista que hoy forma parte del derecho nacional, del derecho americano en evolución. Pero sobre todo, este es el tributo que les damos a las víctimas de las más graves violaciones a los derechos humanos, cuyas duras historias de vida y sufrimientos no hayan sido en vanos. Muchas gracias y deseo mucho éxito, que sea muy fructífero estas discusiones, este debate en conmemoración de este gran instrumento, de este tratado internacional del que nos sentimos y a los que nos debemos, todas y todos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Gracias. Muy bien, muchas gracias al profesor y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el querido amigo Eduardo Ferrer MacGregor, por su sentida y magnífica presentación del 50 aniversario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tiene la palabra el querido compañero y amigo y director de la jornada, el profesor Alejandro Sainz. Muchas gracias, director. Les reitero, por supuesto, la bienvenida que ya les han dado quienes me han precedido en el uso de la palabra, a todos y a todas ustedes, sobre todo a quienes se han desplazado desde muy lejos para estar aquí con nosotros estos 2 días. Gracias, de verdad, por compartir la jornada de hoy y la de mañana en este espacio universitario con nosotros. Hace, creo que fue algo más de 6 años, en un desayuno con el entonces presidente de la Corte Interamericana, el doctor Humberto Sierra, en Bogotá, comentamos y apuntamos, los dos coincidíamos en eso, en la conveniencia quizá de organizar en Europa un foro en el que pudieran coincidir representantes de altas cortes del sistema interamericano con la propia Corte Interamericana para fomentar, incentivar y dar, en alguna medida, un empujón a esa idea de los diálogos, contribuyendo a disolver malentendidos, a deshacer nudos que en ocasiones dificultan las relaciones que necesariamente han de ser fluidas por el bien del sistema entre las Cortes de Garantía Internacional y los tribunales nacionales. De aquel desayuno, en el Hotel Tequendama, querido Humberto, salieron nuestros diálogos judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, febrero de 2015. 300 asistentes, 15, 16 altas cortes del sistema, además, por supuesto, de la Corte Interamericana, que estuvo también muy bien representada en aquellas jornadas. Aquellas jornadas fueron también posibles, hay que reconocerlo, gracias a la generosa contribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, uno de los actores básicos de ese sistema integrado de justicia tuitiva de los derechos humanos. De aquellas jornadas resultó también una publicación de la editorial Tirán lo Blanc que recoge las actas, los documentos producidos en aquel ámbito. Hace 9 meses, en una comida en México con el ahora presidente de la Corte Interamericana, surgió la idea de conmemorar, siguiendo un poco la estela de las jornadas de los diálogos judiciales, conmemorar un hecho que merece bien ser conmemorado, también, por supuesto, en Europa, que algo tuvo que ver, como comentaremos luego, en la creación, en la aparición, si quieren, en la emergencia en el sistema normativo de garantía de los derechos, que algo tuvo que ver, insisto, en la creación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Coincidíamos los dos que tenía todo el sentido del mundo hacerlo, conmemorar 50 años, y además que tenía, por razones de calendario, hacerlo casi en tiempo
real en la medida en que los 50 años se cumplen el viernes que viene, como ha recordado el presidente, el doctor Ferrer. Aquí estamos todas y todos para, entre hoy y mañana, desarrollar esa idea, contribuir, en definitiva, al fortalecimiento del sistema y a la mejora del mismo en la medida de nuestras posibilidades. Yo creo que estos dos eventos, el de 2015 y este de ahora, evidencian el compromiso, y ya ha quedado claro que el director de departamento avala también esta idea, evidencian el compromiso de nuestro Departamento de Derecho y más en general de la universidad con el mundo, permítanme la expresión, el mundo jurídico de América Latina. Son muchas las razones que se pueden dar en términos puramente numéricos, alumnos de doctorado y de máster en el Departamento de Derecho, las cifras son muy evidentes, el compromiso, insisto, de nuestro Departamento de Derecho con el mundo del derecho de América Latina es más que evidente y se sostiene en datos muy sólidos. Eventos como este tienen que ver, obviamente, con razones de carácter, si quieren, profesional, académico, universitario. ¿Qué duda cabe? Aquí estamos. Pero yo creo que eventos como este tienen también razones que quizás son las que de verdad nos han traído a todos aquí, razones sólidamente ideológicas. Yo creo que todos compartimos la bondad de los mecanismos internacionales de garantía de derechos, con sus fortalezas, con sus debilidades. Todos estamos convencidos de que esos mecanismos contribuyen a hacer un mundo mejor y, desde luego, contribuyen a que nuestras democracias disfruten de técnicas adicionales de garantía que, sin duda, las hacen más sólidas a pesar de todas las amenazas. Hoy nos juntamos aquí 10 altas cortes del sistema. Tendrían que haber sido 13, pero por razones que no hay que explicitar, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia excusó su presencia el pasado viernes y también lo habían hecho pocos días antes los presidentes del Tribunal Constitucional de Chile y de la Suprema Corte también de Chile. La idea en este foro, la idea es combinar, y ha sido una idea, si quieren, que ha inspirado los trabajos del grupo organizador, del comité que ha dado los pasos necesarios para hacer realidad este evento. La idea es combinar la dimensión, si quieren, judicial, a la hora de hacer balance de los 50 años de la Convención Americana, por eso hay muchos jueces, ministros que participan en este evento, con la perspectiva de la joven Academia de América Latina. La joven academia que tiene mucho que decir seguramente en el futuro del hemisferio, la joven academia que se ha criado en términos de formación jurídica en un ambiente en el que la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos no eran excepción en América Latina. El futuro del sistema está en buena medida en sus manos y por eso tiene todo el sentido del mundo que nos empeñemos en contar con esa joven academia, más en general con los jóvenes juristas, que también los tenemos en este evento, al margen de la academia, que son el futuro del sistema. Yo quiero acabar con un agradecimiento a quienes nos han ayudado a hacer posible este evento, como patrocinadores en el sentido más amplio del término. Por supuesto, el Departamento de Derecho, que desde el primer momento nos ha dado toda la ayuda para hacer posible este congreso, este seminario, llámenlo como quieran, la Comisión Europea, a través de la Acción Jean Monnet, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, cuya directora, la doctora Yolanda Gómez, ha excusado su asistencia hoy, pero vendrá mañana para participar en la jornada y asistir al acto de clausura, la Fundación Konrad Adenauer, por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Agencia Catalana de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación. Una, como ven, tupida red de sponsors, de patrocinadores, sin los que estas jornadas no habrían sido posibles. Grupo organizador, comité organizador, se integra por personas que tienen nombres y apellidos. Esas personas, ellas y solo ellas, han hecho posible esto. Le han dedicado horas, muchas horas de su tiempo, de su trabajo, incluso fuera, por decirlo de alguna manera, del horario laboral, en fines de semana. Había mails en el buzón
50 CADH. Ese era el buzón que compartíamos y aquello ha estado durante semanas en permanente ebullición. Un grupo de jóvenes estudiantes de máster y de doctorado de esta universidad, de jóvenes, como decía el amigo Eduardo Ferrer, talentosos, venidos todos de América Latina, han hecho posible este evento. Y yo quiero hoy citarlos personalmente y pedirles al final un aplauso para todos ellos, porque sin ellos, insisto, esto no estaría pasando ahora. Por orden alfabético, Andrés Cervantes. Andrés. Marcelo Lozada. Mario Matarrita, de Costa Rica. Camila Medina, de Colombia. Marcela Priego, de México. Y Sofía Reca, de Argentina. Cada vez que el comité organizador o quienes han hecho posible este evento sea invocado, piensen en cada una de estas 6 personas. Y piensen también en una persona que desde la Secretaría del Departamento estaba por ahí, pero ya no la veo, Margarida Foncuberta, que ha sido capaz de venir hoy aquí, a pesar de su baja laboral, por un problema con la pierna, coja, es capaz de venir para estar hoy con nosotros, hoy y mañana, ayudándonos a que todo salga bien. Un aplauso también para Margarida y muchas gracias de nuevo a todos ustedes por estar aquí hoy con nosotros. También gracias al profesor Alejandro Sáez por sus palabras de bienvenida y agradecimiento. Están todos invitados a tomar un coffee break justo aquí delante. No se escapen demasiado. Hemos recuperado mucho el tiempo, así que tomamos el coffee break y regresamos en 25 minutitos. Muchas gracias.